Buenos días, hermanos, amigos que se están conectando allí, que el Señor les bendiga ricamente. Nos hemos reunido nuevamente para poder estar en comunión a través de las redes sociales, para poder escuchar la palabra del Señor, para poder estudiar la palabra del Señor, para estar unos momentos con el Señor, para rendirle culto al Señor Jesucristo. Y podemos orar al Señor en esta mañana, mientras nos vamos conectando, mientras vamos compartiendo. Podemos orar al Señor Jesús y pedirle que Él bendiga estos momentos, que bendiga nuestra vida, que pueda abrir nuestras mentes, nuestro corazón para entender su palabra y también para poder obedecerla. Oramos al Señor. Padre amado, en el nombre de Jesús. Gracias, Jesús. Gracias te damos, Señor, por estos momentos que podemos venir delante de tu presencia, Jesús, reconociendo cuánto te necesitamos, Señor, reconociendo cuánto necesitamos de ti, de tu presencia, de tu Espíritu Santo, Señor, en estos tiempos, Señor, que vivimos. Jesús, tiempos en los que tú nos has puesto para vivir, en los que tú tienes planes, Señor, propósito, Cristo. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús, por poder recurrir a ti en esta mañana nuevamente, Señor. Una nueva oportunidad que se abre para cada uno de nosotros, Señor. Jesús, que ninguno de nosotros desaprovecha, desestime, Señor, esta oportunidad que tú nos brindas en esta mañana, Señor. Jesús, esta oportunidad de que tu palabra nos alumbre, Señor, de que tu palabra nos guíe, Señor, de que tu palabra nos enseñe, Señor, de que tu palabra, Jesucristo, sea como un espejo para nosotros, Señor. Jesús, que tu palabra, Señor, muchas veces, aunque sea, Señor, como una espada que atraviesa, Señor, todo nuestro ser, toda nuestra alma, nuestros pensamientos y nuestros sentimientos, Señor Jesús. Tu palabra es viva y eficaz, Señor. Es eficaz, Señor, no hay error alguno, Cristo, en ella. Oh, Señor, por eso ayúdanos a valorar en esta hora, Señor Jesucristo. A valorar, Señor, cada mensaje, a valorar, Jesús, cada momento contigo, Señor. Jesús, bendice a mis hermanos en sus hogares, Señor. Jesús, muchos están enfermos, Jesús. Oh, Jesús, quizás hay, Señor, personas atribuladas, Jesús, preocupadas. Oh, Jesús, hay personas tristes, Señor, oprimidas. Jesús, que tú puedas llegar a los hogares, que tú puedas convencer con tu Espíritu Santo, Señor. Que tú puedas, Señor, tocar con tu presencia, visitar nuestros hogares en esta hora, Señor, conforme a tus planes, a tus propósitos, Señor. Jesús, y limpia nuestras vidas, limpia nuestras mentes, límpianos, Señor, para que tu presencia fluya, Señor, en esta hora. No, que puedas hallar un corazón, Señor, dispuesto en esta hora. Que puedas hallar corazones dispuestos, Señor, en esta hora. Que puedas hallar corazones, Señor, sinceros en esta hora, Jesucristo. Delante de tu presencia, Señor, en tu nombre te damos gracias y dejamos todo en tus manos, Señor. Y en mi vida, usa mi vida, Señor, para tus propósitos, en tu nombre. En tu nombre, Jesús. Amén, amén, Jesús. Amén. Y podemos leer en la palabra del Señor allí en 2 de Corintios capítulo 10, versículo 3 al 6. Podemos leer 2 de Corintios capítulo 10, versículo 3 al 6. Podemos leer lo que dice la palabra del Señor allí.
Dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Frente de batalla. Hemos puesto este título a este mensaje. Y aquí el apóstol Pablo se encuentra, como dice el título en el capítulo 10, Pablo defiende su ministerio. Pablo se encontraba defendiendo aquí su ministerio, su labor, su función, delante allí de los corintios. Parece que los corintios estaban tratando a Pablo como un hombre común. Estaban tratando a Pablo como un hombre débil. Estaban menospreciando y menoscabando allí el ministerio de Pablo. Estaban haciendo a Pablo débil. Ellos estaban agrediendo a Pablo. Porque dice que algunos decían que bueno, que sus cartas eran fuertes, pero en presencia Pablo era débil, que él siempre estaba ausente, y trataban a Pablo de muchas formas. Y Pablo aquí se encuentra defendiendo su ministerio, defendiendo su función, su labor, y también hablando de una parte fundamental en lo que es el cristianismo y en lo que es en nosotros como creyentes y como cristianos. Pablo hace referencia al militar, a la milicia. Y dice él en otras palabras, nosotros no somos hombres y mujeres comunes. Dice, porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Hace referencia al militar. Estamos hablando del verbo militar, no de la persona, ¿no? Se entiende, militar. ¿Y qué es el militar? ¿Qué es militar? Militar es servir como soldado. Militar es servir en la guerra o profesar la milicia. Y Pablo habla aquí de militar. Y Pablo también le recuerda esto a Timoteo. ¿Qué somos nosotros de Jesucristo? ¿No es cierto? En determinadas ocasiones, en diferentes allí pasajes de la palabra, bueno, se nos asemeja a los cristianos a diferentes títulos, diferentes funciones, ¿no? Se nos asemeja con siervos, con hijos, con servidores, con colaboradores, como cristianos, pero también se dice de nosotros que nosotros somos soldados de Jesucristo. Y Pablo le recuerda esto a Timoteo. Podemos ver allí en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 1 al 4. Podemos leer 2 de Timoteo, versículo 2, capítulo 2, versículo 1 al 4. Vemos lo que le dice Pablo a Timoteo allí. Yo lo voy a leer en otra traducción. 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 1 al 4. Lo voy a leer en la palabra de Dios para todos. Y dice, un buen soldado de Jesucristo. Dice, Timoteo, hijo mío, saca fuerzas del generoso amor que Dios nos da por pertenecer a Jesucristo. Has escuchado mis enseñanzas confirmadas por muchos.
Ahora enséñaselas a personas dignas de confianza que a su vez puedan enseñárselas a otros. Como un buen soldado de Jesucristo, comparte conmigo el sufrimiento. Ningún soldado pierde su tiempo pensando en asuntos de la vida civil, porque lo único que le preocupa es agradar a su capitán. Entre todos los consejos que Pablo le da a Timoteo, en todas las exhortaciones y en todo el aliento que Pablo le da a Timoteo para seguir adelante, las instrucciones, la guía que él le da, Pablo le dice: acuérdate que somos soldados de Jesucristo. Y él le dice: como un buen soldado de Jesucristo, comparte conmigo el sufrimiento. Y allí le da un consejo de cómo son los soldados realmente. Y dice: ningún soldado pierde su tiempo pensando en asuntos de la vida civil, porque lo único que le preocupa es agradar a su capitán. Parece que Timoteo estaba teniendo algunos problemas con respecto a esto. Estaba teniendo algunos problemas con respecto a esta vida, a la vida en este mundo. Y Pablo le recuerda, le dice: Timoteo, acuérdate que somos soldados del Señor Jesús, que estamos en una batalla, en una guerra, en una pelea, y nosotros somos soldados de Cristo. Y dice allí, acá en la Reina Valera, el versículo 4, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. El Señor Jesús, como dice aquí, es nuestro capitán. Él nos ha tomado por soldados y nosotros estamos constantemente en una guerra, en una batalla espiritual. Hoy en día existen dos extremos de pensamiento con respecto a esto. Por un lado, en un extremo tenemos a las personas, los creyentes, los cristianos que piensan y viven todo el tiempo en una nube espiritual, ¿no? Ellos dicen: ay, soy hijo de Dios, ay, soy amado, soy deseado, tengo el diablo bajo mis pies, tengo todas las tinieblas bajo mis pies, el Señor los ha puesto bajo mis pies, soy amado, soy deseado, ninguna plaga tocará tu puerta, nada, porque están las puertas, los dinteles con la sangre de Cristo, y mezclan enseñanzas tras enseñanzas, pasajes bíblicos mezclados, sacados de contexto, porque el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, ninguna pestilencia te tocará. Y viven así, y viven de nube en nube, de sueño en sueño, en cuanto a esta realidad espiritual que nosotros vivimos y que enfrentamos como creyentes. Y por el otro lado, en el otro extremo, se encuentran los creyentes que viven de guerra en guerra, que viven de pelea en pelea, de lucha tras lucha, y pelean con el diablo, y pelean con los demonios, y ven al diablo aquí, y ven al diablo allá, y luchan, y atan, y desatan, y echan fuera demonios, y encadenan, y desencadenan, ¿no? Se encuentra este otro extremo. Pero lejos de estos dos extremos hay una realidad que el creyente vive y que es más actual que nunca. Y es que nosotros vivimos y estamos en una batalla espiritual en este tiempo, en una batalla
leíamos con unos hermanos, compartíamos un devocional de un hermano, de un pastor, que hablaba de la guerra en que en realidad el mundo se encuentra. Y este hombre decía así que estamos viviendo también una guerra, estamos viviendo una guerra. Por una parte, las personas luchan contra pestes, contra la muerte, contra la enfermedad misma, y los creyentes también vivimos esa guerra y la guerra espiritual que estamos viviendo en este tiempo. Luchamos los creyentes contra diferentes cosas y esto es una realidad y la iglesia tiene que ser consciente de esta guerra, de esta batalla en la que nosotros nos encontramos al frente. Pablo hablaba de esto. Pablo hablaba de que él militaba y él dice, no militamos según la carne, sino según las armas, con las armas poderosas de Dios. Y él le recordaba esto a Timoteo también, como un buen soldado de Jesucristo. Ahora, ¿contra quién o contra quiénes nosotros luchamos y estamos luchando en este tiempo? Y podemos leer en primer lugar allí en Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6, versículo 12. Efesios capítulo 6, versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y dice otra traducción allí la palabra hispanoamericana. Dice, porque no estamos luchando contra enemigos de carne y hueso, sino contra las potencias invisibles que dominan en este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales del mal, habitantes de un mundo supraterreno. Y miren las palabras que utiliza esta traducción. Lo que muchas veces nosotros nos frustramos, nos fatigamos, porque nos enojamos con las personas, con el sistema de este mundo. Pero dice, porque no estamos luchando contra enemigos de carne y hueso, sino contra las potencias. Esta palabra potencia, por ahí escuchamos estas palabras cuando se dicen, bueno, a las grandes potencias mundiales, los países, ciertos países como Estados Unidos, Rusia, Irán, Irak, son grandes, China, son grandes potencias mundiales. Imagínense esto, dice, no estamos luchando contra enemigos de carne y hueso, sino contra las potencias invisibles que dominan en este mundo de tinieblas, habitantes de un mundo supraterreno. Estamos luchando contra esto, en primer lugar, huestes de maldad que rodean y habitan el mundo entero. Muchas veces decimos, bueno, el príncipe de este mundo, el diablo, bueno, el que domina este mundo, el diablo. Pero realmente nosotros somos conscientes de esto, somos conscientes de que hay una realidad espiritual en todo esto, somos conscientes de esta realidad espiritual. ¿Y sabes dónde se refleja de que si somos conscientes o no de todo esto? Es en la vida espiritual que nosotros llevamos, en la vida de oración que nosotros llevamos, en la vida de la lectura de la palabra de Dios que nosotros llevamos,
es que si somos conscientes o no de todas estas fuerzas espirituales del mal, como dice esta traducción, de todas estas potencias espirituales del mal. Eso en primer lugar. Luchamos contra eso todo el tiempo y estamos en el frente de batalla nosotros, frente a estas potencias invisibles. Dice allí primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Pedro allí da un consejo a los creyentes y hace una descripción de cómo está el diablo frente a los creyentes. Dice allí primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Pedro le dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Esta es la descripción gráfica que hace el apóstol Pedro allí de cómo anda el diablo alrededor nuestro, buscando todo el tiempo a quien devorar, como un león rugiente, hambriento. Quizás muchos de nosotros hemos experimentado este mover de las tinieblas. Muchas veces sentimos el león rugiente aquí, ¿no? Enfrente nuestro, buscándonos devorar. Pero muchos otros quizás no lo experimentan a esto y no son conscientes, no somos conscientes del frente de batalla en el que estamos y a quienes enfrentamos. Y en segundo lugar, bueno, eso es en primer lugar. En segundo lugar podemos leer Segunda de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7. ¿Contra quién más luchamos nosotros? Dice, Segunda de Tesalonicenses 2:7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y dice la versión Dios habla hoy, dice, pues el plan secreto de la maldad ya está en marcha. Solo falta que sea quitado de en medio el que ahora lo está deteniendo. Hay alguien que lo detiene, dice este pasaje, habla de que el plan, dice el plan secreto de la maldad, habla todo este capítulo que ya lo conocemos, este versículo, habla del anticristo y dice que el plan del anticristo ya está en marcha, ya se está desarrollando. Dice el plan secreto de la maldad ya está en marcha, ya está marchando, ya está en camino, ya está puesto en camino. Solo que falta, dice, falta una cosa, que sea quitado del medio lo que ahora lo está deteniendo. El que ahora lo está deteniendo. Hay alguien que está deteniendo esto. Hay alguien que lo está frenando. Hay alguien que hace barrera. Hay alguien que hace fuerza. Hay alguien que pone el cuerpo frente a este plan de maldad, frente a esta acción, frente a este misterio de iniquidad que está en acción. Hay alguien que lucha constantemente contra todo esto. Hay alguien que está en batalla contra este
plan de iniquidad del anticristo que ya está en marcha. Hay quien lucha contra esos poderes malignos que quieren salir y explotar y reventar y mostrarse en todo su poderío, mostrarse en toda su maldad. Y ese alguien es la iglesia. Es la iglesia que lo está deteniendo, que está frenando para que esto no se desate en todo su esplendor. Quien ejerce esa lucha contra este plan del anticristo que ya ha iniciado es la iglesia. Hasta un momento. No va a ser para siempre. Hasta que ella sea arrebatada. Hasta que la iglesia sea quitada del medio. A veces nos preguntamos por qué vivimos tanta presión, tanta injusticia, tanto peso sobre nuestros hombros, tanto continuo mal, tanto escarnio, tanto que nos quieren aplastar, tanto que nos quieren sacar del medio, tanto que nos quieren limitar. Y es que la iglesia, nosotros estamos de cara, frente a frente, ante el poder, ante este plan secreto de maldad que ya está en marcha. El anticristo que está pronto a resurgir, su plan ya ha comenzado a marchar. Y nosotros estamos en ese frente de batalla. Los sistemas se preparan para recibir al anticristo. Las formas, las organizaciones, las instituciones, las estructuras, las personas, todo se está preparando, todo ya está en marcha. Toda esta maldad que la vemos como que quiere desbordar, que arrasa, que empuja. Y nosotros sentimos como cada vez más nosotros somos ese empuje, esa barrera frente a eso. Y es porque estamos de cara en esta lucha, en esta guerra, de frente, en el frente de batalla contra el plan secreto del anticristo que quiere despertarse con todo su furor. La gente, el mundo odia a la iglesia. Vemos como cada vez más la gente no soporta a la iglesia, no soporta nuestra presencia, sin darse cuenta que la iglesia funciona como un paragolpe en todo esto. La iglesia es la que va al frente, la que está en el frente de batalla y está deteniendo, como dice este pasaje, que todo esto se desborde en todo su esplendor. La gente se queja, muchas de ellas dicen, pero ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando con el hombre, con la maldad? Pero a su vez quiere sacar a la iglesia del medio, que es la que hace frente a todo esto. Debemos ser conscientes de esto. Muchos de nosotros sufrimos al hacer este frente, pero muchos otros no son conscientes de que la iglesia está frente a frente ante el plan secreto del anticristo, no ante el anticristo, porque la iglesia no va a estar cuando él se manifieste, pero de este plan que ya está en marcha.
Muchas veces no podemos entender, vivimos injusticias en nuestros trabajos, en nuestro alrededor, en la familia, en todo el sistema. No encontramos justicia en ello, todo es maldad, pero es porque la iglesia se encuentra en el frente de batalla contra el mismo plan del anticristo. Solo falta que sea quitado de en medio el que ahora lo está deteniendo. Esa es la iglesia. Hacemos frente a las potestades de las tinieblas que dominan este mundo. La iglesia está haciendo frente al plan secreto del anticristo que se quiere desbordar en todo su esplendor. Y también la iglesia está haciendo frente a una profecía también muy fuerte que se está viviendo en este tiempo. Y la podemos leer allí en Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24, versículo 12. Podemos leer. Allí dice señales antes del fin. Hemos leído mucho esto. Son profecías acerca de lo que sucedería en el último tiempo. Y dice Mateo 24, 12. Dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Dice la Nueva Traducción Viviente, abundará el pecado por todas partes y el amor de muchos se enfriará. Y dice la palabra de Dios para todos, debido a que habrá mucha maldad, el amor de muchos se irá enfriando. Muchas veces nosotros miramos este pasaje muy lejano y lo repetimos y miramos el mundo y decimos la verdad que la maldad se ha aumentado. Se ha aumentado la maldad por todas partes y vemos quizás creyentes que dejan el amor al Señor, creyentes que dejan de seguir al Señor y decimos la verdad, el amor de muchos se va a enfriar, dice el Señor. El amor de muchos se enfriará. Y vemos esto tan lejano de nuestra vida. Vemos esto como que a nosotros nunca nos podría pasar esto. Porque nosotros seguimos el camino del Señor, porque nosotros nos congregamos, porque pertenecemos a una iglesia, porque escuchamos la palabra del Señor Jesucristo. Entonces esto es imposible que me suceda a mí. Pero en esta mañana yo te invito a que dejemos que el Señor mida nuestro amor. Que dejemos que el Señor mida cómo está nuestro amor. Y que el Espíritu Santo traiga convicción acerca de esto. ¿Se estará enfriando nuestro amor también? ¿Tenemos un amor frío? Porque no estoy diciendo que no tenemos amor o que hay falta de amor. Porque acá, si nosotros vemos, no dice que el amor se acabará. Dice que el amor se irá enfriando. ¿Tenemos un amor frío nosotros? Muchas veces nosotros hacemos énfasis en el hombre del último tiempo y decimos porque el hombre del último tiempo será un hombre sin afecto natural, será un hombre amador de sí mismo. Y bueno, y nombramos.
Y nosotros nos excluimos de esas características. Nosotros decimos sí porque el hombre del último tiempo será amador de sí mismo. Pero ¿nos hemos fijado cuánto de esto tenemos nosotros? ¿Nos hemos podido fijar personalmente cuánto de esto hay en nosotros? Si nuestro amor quizás se ha enfriado porque lo hemos llenado de amor a sí mismo, lo hemos llenado de egoísmo, lo hemos llenado de preocupación en sí misma. Dice aquí, abundará el pecado por todas partes y el amor de muchos se enfriará. Y decimos, también nos excluimos de esto, porque decimos, bueno, hay pecado, el mundo se ha llenado de pecado, están los hombres re pecadores, está todo lleno de pecado, hay mucha maldad. Y a causa de eso, muchos se van de la congregación. No es a causa del pecado del mundo que el corazón se enfría, que el amor se enfría. Es a causa de los pecados que son denunciados en nosotros, los pecados que son iluminados en nosotros mismos, pecados iluminados a los cuales no queremos renunciar. Son las reincidencias que nosotros tenemos en que reincidimos y que volvemos a los mismos pecados. Por eso nuestro amor se vuelve un amor frío. Un amor frío. ¿Será que estamos cumpliendo esta profecía del Señor Jesucristo en nuestras vidas? ¿Cómo está nuestro amor, queridos hermanos, queridos que me estás escuchando? Tengamos cuidado porque estamos en esta lucha. Estamos batallando contra esto, contra el amor que se está enfriando y contra la apostasía que va de la mano. Otra de las cosas de las cuales nos excluimos nosotros. Nos excluimos de todo esto. Dice allí en Apocalipsis, en el mensaje a las iglesias, que el Señor Jesús le reclamó algo a la iglesia en Éfeso. Le dijo, bueno, está todo bien, están haciendo las cosas bien, bueno, están luchando por mí, están trabajando por mí y demás. Pero tengo algo contra ustedes, le dijo el Señor. Y dicen las diferentes traducciones, bueno, ahí la Reina Valera dice que has dejado tu primer amor. Y otras traducciones dicen, tengo contra ti que ya no me amas a mí como antes, ni a tus hermanos. Y otra traducción dice, tengo contra ti que tu amor se está enfriando. Tu amor se está enfriando. Tu amor se está enfriando. No dice el amor de los que está alrededor tuyo. No dice el amor de los que se alejaron de la iglesia, se alejaron del Señor. Dice, tu amor se está enfriando. Que el Señor Jesús pueda analizar nuestros corazones en esta hora y que no seamos nosotros los que decimos, no, esa no soy yo. La apostasía que también está relacionado, dice allí también en 2 de Tesalonicenses 2, donde hemos leído, dice, porque no vendrá
sin que antes venga la apostasía. Y eso lo hemos visto y lo vemos en la actualidad. La apostasía que tiene que ver con una renuncia, con un abandono de la fe, con una negación de la fe. Pero también la apostasía significa salida o abandonos irregulares de la fe. Eso de que tomo, dejo, voy, vengo. Y aquí no estamos hablando del pasaje bíblico, examinarlo todo, retener lo bueno. No vengamos aquí a querer mezclar las cosas. Bueno, el Señor me ha dicho que examine, entonces lo que a mí me parece, esto lo voy a tomar. No se trata de tomar solo lo que nos parece, lo que se adapta a mi vida, lo que yo ando más o menos necesitando, lo que a mí me gusta, este pasaje bíblico, esta forma de vivir. No se trata de que, un día estoy, otro día no estoy. Un día elijo, otro día no elijo. Esto lo tomo porque es la necesidad que yo estoy viviendo en este momento. Este mensaje que se ha dado ahora no responde a mis necesidades espirituales, entonces lo desecho. Esto debe ser que el Señor habla para otros hermanos. ¿Somos nosotros de eso? ¿Cómo nos alimentamos de esa manera? ¿Cómo vivimos de esa manera? Eso también es apostasía. Salidas o abandonos irregulares. Tomo, dejo, voy, vengo. Eso es apostasía, un abandono de la verdadera fe. Tenemos nosotros una idea, conocimos al principio, teníamos una idea general de lo que era la apostasía y veíamos quizás a grandes predicadores, profetas, milagreros, y decíamos, los mirábamos a ellos y decíamos, eso es apostasía, porque se ha apartado de la fe, de la doctrina. Pero luego el Señor ha ido profundizando esto. Y vamos viendo cómo van saliendo actitudes y modos de actuar que también significan apostasía y que también es peligroso. Estamos luchando nosotros contra eso. Es una lucha de la iglesia en general para no caer en apostasía. Pero cada uno, cada miembro de la iglesia está luchando en personal contra eso o lo toleramos. O vemos rasgos de apostasía en nosotros y lo dejamos y seguimos así y nos conformamos con eso. Eso es sumamente peligroso. Porque estar en el frente de batalla implica a las personas que más riesgo tienen en una guerra de morir. Que más riesgo tienen de ser flechada o cazada. Recuerde que estamos en primera línea y en el frente de batalla, luchando contra esto, contra el enfriamiento y la apostasía. Por eso mismo el Señor Jesús se halló frente a una pregunta y dijo, por eso cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. Porque muchos serían flechados en esta primera línea, en este frente de batalla contra el enfriamiento y la apostasía. Que el Señor Jesús
mida con su termómetro nuestro amor en esta hora. Y si está frío, que podamos tomar cartas en el asunto. Ahora, ¿cómo luchamos contra todas estas cosas? Contra estas tres cosas que hemos nombrado. ¿Cómo luchamos? Y en el primer punto que nombramos, contra las potestades, los huestes, las potencias de las tinieblas, podemos ver en primer lugar que no debemos ignorar estas maquinaciones del diablo. No debemos ignorar esto. Pablo lo aconseja allí en 2 Corintios capítulo 2, versículo 11. 2 Corintios capítulo 2, versículo 11. Dice allí Pablo, está hablando del perdón, de perdonar a quien nos ofende. Y dice el 11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Y dice otra traducción, no ignoramos sus malas intenciones. Pablo allí estaba aconsejando a los hermanos que puedan perdonar, y él se une a ese perdón. Dice el 10, y el que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo. ¿Para qué él actúa de esa manera? ¿Para qué él accede a actuar así? Y dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones, sus intenciones, sus malas intenciones, sus intenciones de destruir. Ignorar, dice, es no hacer caso de una cosa o fingir no tener conocimiento de ella. El Señor Jesús no nos manda a ignorar a Satanás y a su potencia. No somos más espirituales porque ignoramos. He escuchado a personas que no quieren saber nada del diablo, de sus cosas. He escuchado maestros muchas veces enseñar y decir, no hace falta saber del diablo, no hace falta nombrar al diablo, porque ¿cómo se distingue? Dice, había un maestro que decía, ¿cómo se distingue un billete falso del otro? Porque debemos conocer al verdadero. Y sí, es verdad, debemos conocer la palabra de Dios, debemos conocer a nuestro Señor Jesucristo, pero tampoco debemos ignorar las maquinaciones del diablo. No podemos vivir haciendo caso omiso de que existen todas estas maquinaciones. El Señor Jesús dio a conocer las intenciones del diablo. Allí en Juan capítulo 10, versículo 10, mire lo que dice el Señor Jesús allí. San Juan capítulo 10, versículo Juan capítulo 10, versículo 10, podemos leer allí en la palabra del Señor, cuando Él habla de que Él es el buen pastor. Y miren lo que dice acerca del diablo, Juan 10:10. Y dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El Señor habló de las intenciones del diablo y Él fue contundente con esto. Él dijo, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Esa es la única intención que tiene el diablo con todos nosotros, matarnos o destruirnos.
Pedro, el apóstol Pedro, tampoco ignoraba y aconsejaba estar atento, como leímos allí en su primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Él conocía cómo el diablo andaba como león rugiente alrededor nuestro, buscándonos devorarnos. Él conocía esto, él tuvo varias experiencias, pero tuvo una experiencia en particular que fue la más dura en su vida con respecto al Señor Jesús. Allí la podemos ver en Lucas. Podemos leer Lucas capítulo 22, versículo 31 al 33. Lucas, podemos leer capítulo 22. Lucas capítulo 22, versículo 31 al 33. Y dice, Jesús anuncia la negación de Pedro. Y dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino a la muerte. Miren lo que dice la traducción del lenguaje actual. Dice, manténganse firmes. Y dice, después Jesús le dijo a Pedro: Pedro, escucha bien, Satanás ha pedido permiso a Dios para ponerles pruebas difíciles a todos ustedes, y Dios se lo ha dado. Pero yo he pedido a Dios que te ayude para que te mantengas firme. Por un tiempo vas a dejarme solo, pero después cambiarás. Cuando eso pase, ayudarás a tus compañeros para que se mantengan fieles a mí. El Señor Jesús le revela esto que estaba a punto de acontecer. Dice que el Señor Jesús le dijo: Pedro, escucha bien, Satanás ha pedido permiso a Dios para ponerles pruebas muy difíciles a todos ustedes, y Dios le ha concedido ese permiso. Dios le ha dado ese permiso. Dios le ha dado ese permiso a Satanás para que le ponga esas pruebas. Pero yo, dice el Señor Jesús, he pedido ayuda a Dios para que te mantengas firme. Allí Pedro no había sido consciente de lo que el Señor Jesús le estaba revelando. Pedro no era consciente, porque Pedro insistió con esto. Dice que él le dijo: Señor, no solamente estoy dispuesto a ir a la cárcel contigo, sino también a morir por ti. Pedro no estaba escuchando, no estaba entendiendo lo que el Señor Jesús le estaba diciendo, lo que él le estaba anticipando. Y Pedro insistía, y Satanás se había aprovechado de esa debilidad que tenía Pedro. Satanás ya había observado, ya había visto que por ahí podía entrar. Por eso nosotros no debemos ignorar todo esto. No debemos ignorar, porque muchas veces el Señor nos advierte de todo esto. El Señor nos dice, obviamente, permitido por Dios. El Señor nos avisa que permitido por Dios, Satanás ha pedido permiso, ¿no?, para ponernos pruebas difíciles, como le pasó a Job también. Satanás se presentó delante de Dios y instó allí a Dios a que Job pudiera pasar por diferentes pruebas para ver si realmente Job amaba a Dios como parecía.
Y es así muchas veces. Y nosotros ignoramos esto. Bajo una apariencia de religiosidad, muchas veces, o de confianza, o de estabilidad, de seguridad, nosotros preferimos ignorar las maquinaciones del diablo y después terminamos como Pedro, llorando amargamente. El Señor Jesús nos ayuda, está con nosotros y todo pasa por su permiso. Pero nosotros no debemos ignorar esto, como le pasó aquí a Pedro. Después Pedro se dio cuenta de todo esto y por eso él podía decir que Satanás anda como un león rugiente. Por eso él podía decir: velar, estén atentos, porque él anda como un león rugiente. No debemos minimizar estos poderes ni ignorarlos y confiar de que Cristo es un conjunto, confiar de que Cristo los venció en la cruz del Calvario. Dice Colosenses capítulo 2 versículo 15: Dios les quitó el poder a los espíritus que tienen autoridad y por medio de Cristo los humilló delante de todos, al pasearlos como prisioneros en un desfile victorioso. Eso pasó cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario y resucitó. Dice que Dios los humilló mediante Cristo, delante de todos, para que todos vieran, para que todos supiésemos que Él los ha vencido, al pasearlos como prisioneros en su desfile victorioso. No debemos ignorar todo esto y debemos confiar en la obra de Cristo en la cruz del Calvario. En nosotros no, porque nosotros no tenemos potestad alguna sobre ellos. No es que ellos están bajo nuestros pies, como dicen algunos, que el diablo está bajo nuestros pies. Eso no es así. El diablo está bajo los pies de Cristo y nosotros somos su iglesia. ¿Cómo luchamos? Entonces, esto con respecto al punto número 1. Con respecto al punto número 2, lo que nos ayuda a luchar contra el misterio de la iniquidad. Lo que vivimos constantemente en nuestro diario vivir contra el misterio de la iniquidad del anticristo es mantener firme la doctrina y la esperanza. Podemos leer en 2 Tesalonicenses, allí 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13 al 17. Dice: escogidos para salvación. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Y dice la traducción del lenguaje actual, se lo voy a leer: confiar en Dios. Pero nosotros siempre debemos darle gracias a Dios por ustedes. Dios los ama y los eligió desde un principio para que se salvaran del castigo.
Los eligió por medio del Espíritu que los separó para Él y porque ustedes aceptaron la buena noticia. Dios los llamó por medio de la buena noticia que les anunciamos, para que participen del poder y de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, hermanos míos, sigan confiando en Dios y no se olviden de las enseñanzas que personalmente o por carta les hemos dado. Dios nuestro Padre es bueno, por eso nos ha amado y nos ha dado el consuelo eterno y la seguridad de que seremos salvos. A Él y a nuestro Señor Jesucristo les pido que les den ánimo y fuerzas para que siempre digan y hagan lo bueno. Lo que nos ayuda a seguir en este frente de batalla es mantener la enseñanza que el Señor nos ha dado y la esperanza en que nosotros seremos quitados de ese frente de batalla muy pronto. Dice Hebreos, podemos leer Hebreos capítulo 6, versículo 19. Se lo voy a leer en la versión Dios habla hoy. Y dice, esta esperanza mantiene firme y segura nuestra alma, igual que el ancla mantiene firme al barco. Es una esperanza que ha penetrado hasta detrás del velo en el templo celestial. Dice la palabra de Dios para todos, es segura como un ancla que nos sostiene. Y la traducción del lenguaje actual dice, esta esperanza nos la da Jesucristo. En esta lucha, en esta batalla que nosotros enfrentamos contra este misterio de la iniquidad que se está iniciando, lo que nos sostiene, lo que nos ayuda a seguir luchando es que Cristo Jesús nos librará de ese poder, de ese misterio, de ello. Y que debemos hacer frente y luchar solo hasta que nuestro jefe, solo hasta que nuestro capitán nos diga, listo muchachos, hasta aquí llegaron. Ahora pueden venir a mi presencia. El Señor, el capitán, nuestro jefe, nos llamará muy pronto a abandonar esta lucha, a abandonar este campo de batalla y a trasladarnos a su presencia, a su descanso. Debemos resistir, debemos aguantar un poco más. Quizás muchos de nosotros está frustrado, desanimado porque vivimos diariamente la fuerza de este poder, de este misterio de la iniquidad, cómo se está iniciando. Quizás muchos de nosotros pensamos que no vamos a aguantar más, pero la esperanza en que nuestro jefe, en que nuestro capitán muy pronto nos va a decir, ya está muchachos, ya está, dejen ese campo de batalla. Ahora les toca venir a mi presencia. Eso es lo que nos alienta a seguir en este frente de batalla. Porque lo que lo detiene es la iglesia hasta que su capitán llame a esos soldados. Hasta que nuestro capitán nos llame, nos saque del medio y que ese gran poder se manifieste con todas sus fuerzas. Estamos prontos a que ocurra eso. Estamos prontos a que nuestro capitán nos llame a dejar esta batalla tan dura que enfrentamos día tras día. Y esperamos en eso. Esperamos en eso, en que nuestro Señor nos diga, listo soldados, listo muchachos, no hacemos más frente a esto. Nos trasladamos a nuestra casa. Lo que nos mantiene en este frente de batalla es guardar la doctrina, las enseñanzas y también guardar
la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Y el punto número 3, que es cómo luchar contra el enfriamiento del amor y también la apostasía. Podemos leer en Romanos capítulo 5. Podemos leer Romanos capítulo 5, versículo 5. Y dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y dice ahí Romanos 5:5, en la palabra de Dios para todos. Dice, esa esperanza no nos va a fallar, porque Dios nos dio el Espíritu Santo, quien ha derramado el amor de Dios en nosotros. Y la Nueva Traducción Viviente dice que ha derramado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Uno de los motivos para los cuales Dios envía el Espíritu Santo es para llenarnos de su amor, de su verdadero amor. Si seguimos leyendo ahí en Romanos 5, el 6, el 7 y el 8, dice, Cristo murió por nosotros en el momento preciso, cuando éramos incapaces de salvarnos, siendo enemigos de Dios. Es muy difícil que alguien muera por salvar a una persona justa, pero quizás alguien pudiera arriesgar su vida por una persona muy buena. En cambio, Dios nos demostró su amor en que Cristo murió por nosotros aun cuando éramos pecadores. Dice, es muy difícil que alguien muera por salvar a una persona justa, pero quizás alguien pudiera arriesgar su vida por una persona muy buena. Dice, en cambio, es decir, pero en Dios no fue así. En Dios no funcionó así. Dice que difícilmente alguien pueda dar su vida por la de otros. Bueno, si la persona es muy buena, tiene muchos méritos, quizás alguien sí pudiera, aunque sea, arriesgar su vida por esa persona. Pero en Dios no funcionó así. Dice, en cambio, Dios nos demostró su amor en que Cristo murió por nosotros cuando éramos pecadores. Aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros y así nos demostró su amor el Señor. ¿Cómo demostramos nosotros nuestro amor? Nuestro amor es selectivo. Nuestro amor es para algunas personas, para algunas circunstancias, para algunas ocasiones. Nuestro amor es para algunas situaciones. ¿Cómo mostramos nuestro amor? O directamente nuestro amor es un amor frío. No se puede demostrar nada porque es un amor frío. Estos pasajes demuestran que cuando falta el Espíritu Santo, entonces falta el amor o se enfría el amor. Porque el Espíritu Santo ha sido derramado para llenarnos del amor de Dios, de este amor que especifica aquí su palabra. Dice, en cambio, no funcionó así con Dios. Dios nos demostró su amor en que Cristo murió por nosotros aun cuando éramos pecadores. No fue un amor selectivo ni en situaciones, ni en circunstancias, ni porque nosotros lo mereciéramos.
ni porque vio algo bueno en nosotros el Señor, sino que Él demostró su amor aún cuando éramos pecadores. Cuando falta el Espíritu Santo, entonces se enfría el amor. Hay un enfriamiento en nuestro amor por el Señor y por los demás, por los hermanos también. Porque nos falta la presencia, la llenura del Espíritu Santo. Tiene consecuencias no estar llenos del Espíritu Santo todo el tiempo. Por eso el Señor insiste con esto, porque son tiempos de enfriamiento, porque estamos en el frente de batalla contra el enfriamiento del amor y la apostasía, y necesitamos la llenura del Espíritu Santo, porque el amor se está enfriando. El amor se está enfriando. ¿Cómo estamos frente a esto? ¿Cómo estamos en este frente de batalla? ¿Cómo estamos posicionados nosotros? Si hemos entrado también en apostasía o si tenemos rasgo de apostasía, da un consejo allí Pedro, en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5 y 6. Se lo voy a leer en la traducción del lenguaje actual. Dice: los miembros de la iglesia. Del mismo modo, ustedes los jóvenes deben obedecer la autoridad de los líderes de la iglesia. Todos deben tratarse con humildad, pues la Biblia dice: Dios se opone a los orgullosos, pero brinda su ayuda a los humildes. Por eso, sean humildes y acepten la autoridad de Dios, pues Él es el poderoso. Cuando llegue el momento oportuno, Dios los tratará como agente importante. Si ha habido rasgos de apostasía en nosotros, la solución es humillarnos, dice la Reina Valera, bajo la poderosa mano de Dios. Dice: sean humildes y acepten la autoridad de Dios, pues Él es poderoso. Debemos aceptar la autoridad de Dios, que Él tiene autoridad sobre nuestras vidas. Y esto, más allá de ser una actitud del corazón, debe demostrarse también en nuestros actos, como el Señor es mi autoridad y yo me sujeto a esa autoridad, ya que la apostasía es rebelión, alejamiento, enfriamiento, oposición, abandono. Debo poder volver a humillarme y aceptar la autoridad del Señor en todo momento y en todo lugar. No es solamente decirlo, sino también es hacerlo. Hacer lo que mi autoridad me indica. Hay una canción que se llama Se busca un corazón. Y estaba reflexionando en esa canción, en esa alabanza. Y dice la alabanza, se busca un corazón, y bueno, nombra un montón de aptitudes que tiene que tener el corazón delante del Señor. Y dice que sepa distinguir los tiempos, que sepa cuándo ser violento. Pero dice que tenga disposición para cuando el Señor lo llame, para cuando su autoridad lo requiera. Con nuestros actos demostramos quién es nuestra autoridad. Con nuestras acciones, con los frutos, demostramos quién es
la autoridad. ¿Cómo estamos en este frente de batalla? ¿Hemos sido conscientes? ¿Visualizamos esto que estamos viviendo? Quiero decir, si somos conscientes de este frente de batalla que estamos viviendo en este último tiempo. Y que el Señor nos ayude con respecto a todo esto. Vamos a orar al Señor. Vamos a orar en estos momentos y busquemos al Señor allí en nuestros hogares, en donde estemos. Busquemos la llenura del Espíritu Santo. Es importante para no caer, para no ser flechados, para que ningún tiro nos dé a nosotros, tan directo que podamos morir en este frente de batalla. Morir hago referencia a quedar eliminado de la batalla, porque debemos soportar hasta que nuestro jefe, nuestro capitán, nos diga que ya está, que ya estuvo. Oramos al Señor, Padre amado, en el nombre de Jesús. Te damos muchas gracias, Señor, por tu presencia, por tu palabra, por tus advertencias, Señor. Gracias. Gracias, Jesús. Queremos ser oidores atentos. Queremos ser sobrios, Señor. Queremos estar atentos, Señor Jesús, a tus indicaciones. Y también queremos obedecerte, queremos obedecer las mismas. Jesús, te pedimos perdón, Señor. Perdón, porque muchas veces nuestra falta de conciencia sobre las oposiciones que vivimos y sobre el frente de batalla nos la hacen ver, Señor, muchas veces nuestro estado espiritual, Señor, nuestra preparación espiritual, Señor, cómo tomamos la armadura, Jesús, que tú nos indicas, Señor, la palabra, la oración, Señor, el Espíritu Santo. Jesús, cómo tomamos esas herramientas. Señor Jesús, Pablo decía que él no luchaba como los seres humanos, sino que con tus armas poderosas para derribar argumentos y fortalezas. Señor, y muchas veces nosotros no tomamos esas armas, Señor. Perdón, Jesús, perdónanos, Señor. Jesús, queremos ser sobrios en este tiempo, entendidos. Señor, no queremos ser tardos, Señor, para oír, tardos e incircuncisos de corazón. Señor Jesucristo, ayúdanos. Ayúdanos, toca nuestros corazones, Señor, nuestras mentes. Jesús, y que podamos pelear estas últimas batallas, Señor, de tu mano, llenos del Espíritu Santo, llenos de la guía de nuestro capitán, llenos, Señor, de la guía de nuestro soldado mayor, llenos, Señor Jesús, de obediencia, Jesús, llenos de actitud, Jesús, llenos de ti, Señor amado, fortalece. Quizás hay hermanos que están viviendo, Señor, muy fuerte las injusticias, la maldad, el rechazo. Jesús, dale fuerza, fortaleza para seguir adelante, Señor. Fortalece a tu iglesia, Señor Jesucristo. Y si hay personas nuevas que han escuchado este mensaje, Señor, bueno, es la realidad, lo que vive el Señor, el cristiano, el cristianismo, los que quieren seguirte, Señor, los que quieren seguirte, vivir piadosamente, padecerán persecución, Señor, pero todo es de tu mano, todo es con tu respaldo, todo, Señor, es contigo, contando contigo como nuestro abogado, nuestro defensor, nuestro sustento, nuestra fuerza, nuestro aliento, Cristo, y teniendo la esperanza bienaventurada de la vida eterna junto a ti, Señor. Oh Jesús, que muchas personas puedan acceder a esa vida eterna en este tiempo, Señor, esa vida abundante, a esa paz, Señor, en el corazón que tanto anhelan, Cristo, a la salvación de sus almas, el perdón de pecado, Jesús.
En tu nombre, Cristo, gracias. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor, en tu nombre. Amén, Jesús. Amén. Amén. Amén, queridos hermanos, amigos que nos han estado acompañando en esta transmisión. Vamos a ir terminando y que pueda tener un buen día, un buen domingo y que el Señor siga bendiciendo y siga obrando en este día en nuestras vidas.